Listo, muchachos. Vamos a retomar. Ya están aquí, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, Sí, profe, aquí estamos. gracias. Bueno, Sí, profesor. entonces vamos a iniciar con la primera de ellas, de estas pruebas. Y vamos a hablar al principio de la prueba confesional. La prueba confesional es conocida por grandes jurisconsultos. Se le ha llamado la prueba reina, como la prueba reina. ¿Y por qué se le llama la prueba reina? Porque grandes procesalistas han considerado que qué puede ser más eficaz en derecho que la propia confesión de las partes. Si yo mismo estoy confesando ante la autoridad algún hecho o algún acontecimiento, pues técnicamente no podría haber algo más fuerte que eso. Así es como la consideraron al principio. Hablar de la prueba confesional significa hablar de auténticas preguntas que son planteadas a alguna de las partes. La prueba confesional solamente puede ser absuelta. Absuelta significa ser respondida. La prueba confesional solamente puede ser absuelta o respondida por las partes que están involucradas en el juicio, es decir, por las partes formales, como ya lo vimos. Podemos hablar del actor y del demandado, o de los actores y de los demandados. Solo el actor o el demandado pueden absolver estas preguntas. Las preguntas en la prueba confesional no se llaman preguntas, se llaman posiciones, para que se vayan familiarizando con esto. Hay que absolver posiciones. ¿Qué significa esto? Hay que responder las preguntas de la prueba confesional. Entonces, hay ciertas reglas para hacer estas preguntas y también hay una mecánica específica para ofrecer la prueba confesional. Supongamos que ya estamos en la etapa de ofrecimiento de pruebas y que yo voy a hacer mi escrito para ofrecer pruebas. Y entonces, con el 1 romano, yo voy a ofrecer la prueba confesional. 1 romano. La prueba confesional. Y cuando hablo de pruebas, cuando estoy refiriéndome ya a una prueba en particular, generalmente las ponemos con negritas. La prueba confesional, solamente eso, lo demás ya es con letra normal. La prueba confesional a cargo, si yo soy el actor, por ejemplo, y estoy ofreciendo mis pruebas, la prueba confesional a cargo de la señora Diana Brito, ¿ok? Parte demandada en el presente juicio. Así tendríamos que especificar. Si es otra persona que no es parte formal en el proceso, pues ni siquiera me la van a admitir. Ofrezco la prueba confesional a cargo de la parte actora, la señora Diana Brito. ¿Ok? Al tenor del pliego de posiciones. ¿Qué es un pliego de posiciones? Pues en una hojita tamaño carta, ustedes van a tener que poner un título que va a decir pliego de posiciones que deberá absolver la señora Diana Brito, en su carácter de parte demandada, en el juicio ordinario civil, marcado con el número tal, secretaría tal, juicio reivindicatorio, ¿no? Por decir algo. Y ya se arrancan. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Y al final ponen un espacio con 2 líneas para que firme el actor y, en su caso, el demandado. Si ustedes son actores, pues firman el pliego y obviamente el lugar del demandado se va a quedar en blanco, porque lo va a firmar en el momento de la audiencia. Estas preguntas se guardan en un sobrecito cerrado, porque en esta materia en especial no se pueden conocer las preguntas hasta el día de la audiencia. Todavía tienen se supone que la ley dice 2 días antes de la audiencia, se tiene que notificar de manera personal, al contrario, que va a absolver o que va a responder esos cuestionamientos referentes a la prueba confesional. Sí, ahorita les explico cómo es. La prueba confesional a cargo de la señora Diana Brito. Al tener el pliego de posiciones que exhibo en este acto, o todavía lo pueden exhibir después, o se exhibirá en el momento procedimental oportuno. Ustedes tendrían que ofrecer, esta prueba la tienen que ofrecer de manera personalísima. Personalísima. ¿Qué significa que ofreban esta prueba de manera personalísima?
Nadie más que el demandado o el actor en su defecto van a poder resolver o responder esas preguntas. Si ustedes no le ponen que ofrecen la prueba de manera personalísima, el actor o el demandado pueden conferir u otorgar un poder a cualquier persona para que responda esas preguntas en su nombre y en su representación. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren que las preguntas sean respondidas por actor o demandado, necesitamos que vaya a juicio. Hay que ofrecerla de manera personalísima. Y entonces, ofrezco la prueba confesional a cargo de la señora tal, misma que deberá resolver al tenor del pliego de posiciones que se exhibirá en el momento procedimental oportuno o que exhibe en este acto, el día y la hora que su señoría estime conveniente. ¿Por qué? Pues porque el juez va a tener que fijar una fecha de audiencia para el desahogo de esta prueba. ¿Sí? Aquí sí hay que ir a una audiencia. Y después le van a tener que insertar lo que les había comentado. Tienen que relacionar esa prueba confesional con alguno o todos los hechos de su escrito inicial de demanda, de su contestación o del desahogo de vista o de la reconvención. Ofrezco esta prueba con todos y cada uno de los hechos de mi escrito inicial de demanda y con ella, con la misma se pretende acreditar lo siguiente y se arrancan. Que yo soy el titular del inmueble, que yo soy el propietario, que lo ocupo sin mi consentimiento, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Así tendría que ser. Así se ofrece una prueba confesional. Lo ideal, para que no estén batallando, es que ofrezcan el pliego de posiciones en ese momento, el momento que ustedes están ofreciendo las pruebas. Luego, por estar trabajando con los términos encima, si es el día 9 de 10 o es el día 10 de 10 y tengo el tiempo contado para ir a la oficina de partes y exhibir este escrito de pruebas, de ofrecimiento de pruebas, luego hacemos las cosas mal. Ah, sí, basta con que ofrezca la prueba y luego puedo ofrecer el pliego. En efecto, lo pueden ofrecer después. Y si se les olvida ofrecer el pliego y el día de la audiencia no está el pliego, pues esa prueba va a quedar desierta o desechada, ¿ok? Entonces, ofrecen esta prueba, ¿ok? Ofrezco la prueba confesional. Y luego vamos a pensar que, ahorita vamos a hablar de la admisión de pruebas, pero es que ese tema no los quiero hacer tanto bolas. Vamos a suponer que después de que hayan ofrecido sus pruebas por escrito, actor y demandado, ¿qué es lo que sucede? Después de que el actor y el demandado ofrecieron sus pruebas, el juez va a dictar un auto admisorio de pruebas. Auto admisorio de pruebas. Ya que ofrecieron sus pruebas por escrito, el juez va a emitir un auto donde admite o desecha pruebas pues porque las ofrecieron conforme a derecho o porque las va a desechar porque no están ofrecidas conforme a derecho. ¿Ok? Ese es el auto admisorio de pruebas. Entonces, ya vamos en el tercer momento. Recuerden que les comentaba que las pruebas tienen momentos. Anunciamiento, solamente se anuncia la prueba testimonial y las pruebas instrumental pública o privada. Y después viene el ofrecimiento, es cuando ustedes hacen este escrito de ofrecimiento de pruebas. El tercer momento es la admisión. Cuando ya las partes ofrecieron sus escritos de pruebas, el juez dicta un auto admitiendo o desechando pruebas. Ya que se admiten las pruebas que se admiten, algunas se tienen que preparar, que es a lo que voy. Ya que se preparan, el día de la audiencia de ley se tienen que desahogar las pruebas. ¿Ok? Estos son los momentos y fue lo que me faltó explicarles ahorita. En el caso de la prueba confesional, si ustedes la ofrecen en su escrito de pruebas, de ofrecimiento de pruebas, y el juez la admite a trámite, se admite a trámite o se admite la prueba confesional ofrecida por la parte actora. Por lo tanto, cítese de manera personal a la parte demandada para que absuelva estas posiciones o para que responda estas preguntas, que el juez les va a decir así, para que absuelva las posiciones el día de la audiencia. De hecho, en el auto admisorio de pruebas, el juez me va a fijar fecha, ahí ya me van a fijar fecha, para la celebración de la audiencia de ley.
al momento que admite pruebas, tanto de actor y demandado, el juez en ese mismo auto admisivo de pruebas ya señala fecha para que se celebre esta audiencia. Y entonces yo ya sé que antes de esa fecha tengo que estar, eh, tengo que haber notificado al contrario para que absuelva estas posiciones y además tengo que haber exhibido el pliego de posiciones, que es a lo que voy. ¿Cómo se prepara la prueba confesional? Haciendo dos cosas. Si yo ofrecí la prueba y me la admitieron, yo tengo que hacer dos cosas para preparar el desahogo de esta prueba confesional. Número uno, pues notificarle al contrario por lo menos 2 días antes de la audiencia, que tiene que absolver estas posiciones en la audiencia de ley. Obviamente que notifica es el juzgado. Automáticamente cuando se emite este auto, se tiene que elaborar una cédula de notificación para que se acuda al domicilio del actor o del demandado y le notifique. Nada más es la pura cédula, aquí no hay traslados, obviamente. La pura cédula. Oye, actor, oye, demandado, tal día es la fecha. Tienes que presentarte en el juzgado para absolver posiciones. ¿Qué pasa si no me presento en la fecha de la audiencia? Bueno, pues de todas aquellas preguntas o posiciones que el juez califica de legales, las va a tener por respondidas a favor del contrario, es decir, los van a declarar confesos de nueva cuenta. El juez va a calificar las preguntas el día de la audiencia, luego les explico la mecánica cuando lleguemos a eso, y las que estén bien planteadas, si no asiste el contrario, pues se van a tener por contestadas a favor de el actor o del demandado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, al principio, Profesor, perdón. sí, adelante. Aunque la prueba haya sido anunciada desde el escrito, bueno, la prueba confesional haya sido anunciada desde el escrito inicial de demanda, se le va a notificar a- al demandado, por ejemplo, 2 días antes de la audiencia. Recuerden que la prueba confesional no se tiene que anunciar, solamente se anuncia la testimonial y la instrumental pública o privada. La confesional no la tienen que anunciar, esa la ofrecen hasta que ofrecen pruebas. ¿Ok? Ni siquiera tienen que mencionar nada de la confesional, ni en la demanda, ni en la contestación, ni en el desahogo, ni en la reconvención. Ahora, ya cuando hago mi escrito de ofrecimiento de pruebas, ofrezco la confesional. Cuando me la admiten, ya la ley lo dice, yo ya sé, y además el juez me lo va a señalar en el propio auto admisorio, que antes de la audiencia, por lo menos 2 días antes, debe de estar notificado. Entonces, en cuanto dictan el auto admisorio, automáticamente hay que preparar todo lo conducente para que el actuario vaya a constituirse inmediatamente en el domicilio de actor y demandado para que, pues, para que sepan que tienen que absolver esta prueba. Si ya señalaron domicilio para ir a recibir notificaciones en sus escritos, ahí los van a notificar. No tiene que ser forzosamente en sus casas. Ya los despachos señalaron como domicilio procedimental el del despacho. Si no señalaron domicilio, esa notificación personal se va a hacer a través de boletín judicial. Toda vez que no me señalaste domicilio dentro de la circunscripción, se te tiene por notificado por boletín judicial y ya no tienes que hacer la notificación personal en el domicilio. ¿Sí lo respondí, Alma? Sí, profesor. Y esta notificación, más bien esta solicitud de la notificación, ¿la realiza de oficio o se tiene que solicitar? Pues se supone que se tiene que hacer de oficio, pero ya la ley me lo dice. Cuando vas a la manera de preparar la prueba confesional es así. La ley lo dice claramente. A ver, si tú vas a ofrecer prueba confesional, ya, y si te la admiten, ya sabes que cuando te fijen fecha de audiencia, por lo menos 2 días, tienes que estar notificando. Entonces, en cuanto se dicta el auto admisorio de pruebas, el propio juez lo va a ver ordenado en el propio auto admisorio, turno el expediente con la funcionaria específica y pues ya el día que esté se la tiene que turnar al actuario y técnicamente tiene que ir el actuario solito. Pero hay que estar buzos aquí porque recuerden que hay actuarios que no van solitos, que hay que ir de la mano con ellos y hay que explicarles y entonces el interés va a ser de ustedes. Si no se notifica antes de la audiencia, pues seguramente pero obviamente está exhibido el pliego de posiciones. Ya la notificación que se haga o no, ya va a ser responsabilidad también hacia cierto punto del tribunal. Si ustedes, o más bien, si la prueba confesional no se ha notificado 2 días antes,
y se tenía que notificar personalmente, lo que van a hacer es diferirles la fecha de audiencia. Hoy teníamos que desahogar la confesional, pero no fue notificada. Entonces, vamos a señalar una nueva fecha de audiencia y hasta que esté notificada 2 días antes, puedes venir a absolver posiciones. ¿Sí me di a entender? Sí, profesor. Y en la práctica, ¿usted cómo le da seguimiento? O sea, ¿de manera personal acude para revisar el expediente o lo realiza por otros medios? No, por supuesto que de manera personal, no hay que, yo de manera personal no confío en los actuarios y no confío en nadie del juzgado. Entonces, yo voy de manera personal al juzgado y si el juez ya ordenó que se notifique por boletín, ya me cercioré yo de eso, ya no hay que hacer nada, ya está notificado por boletín. Yo lo que hago en lo personal es, desde que ofrezco pruebas, ahí adjunto el pliego para no estar batallando contra tiempos y todo esto. Si tengo que notificar personalmente, el día que voy a revisar mi auto admisorio de pruebas, ese mismo día turno el expediente para que se haga la cédula de notificación y ya que esté hecho, voy y saco otra vez cita con el actuario o a lo mejor hablo con el actuario, oiga, no sea mala onda, pues vaya a notificar y van ellos, ¿ok? Así lo hago yo. No puedes esperar a que lo hagan de oficio los tribunales porque en gran medida no lo hacen, ¿ok? Muchas gracias, profesor. Claro que sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, esta es la manera de preparar entonces la prueba confesional, pero lo más importante de todo esto es que ustedes también sepan cómo se plantean las posiciones, cómo se hacen las preguntas, en pocas palabras, porque hay ciertas reglas. Por ejemplo, hay formulismos para plantear esas confesionales. Siempre empezamos con que el absolvente diga si es cierto como lo es. No sé quién se inventó este formulismo, pero así se utiliza. Diga si es cierto como lo es que usted está ocupando el inmueble ubicado en tal lugar. Ese es un primer formulismo que utilizamos al plantear las posiciones. Número 2, no podemos plantear posiciones insidiosas u hostiles. Diga si es cierto como lo es que usted es un pésimo progenitor y que no está al pendiente de las necesidades de su hijo. ¿Me la van a desechar? Por supuesto que me la van a desechar. No puedo plantear posiciones tendientes a agredir al contrario o subjetivas. Además, estas posiciones deben estar relacionadas con los hechos materia de la litis. Diga si es cierto como lo es que usted sale al parque todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Te la van a desechar. ¿Qué tiene que ver eso con el pleito? Absolutamente nada. ¿Ok? No se pueden plantear, se supone que las posiciones se tienen que plantear específicamente atendiendo cada uno de los hechos. Si ustedes plantean una pregunta o una posición donde se engloben o se abarquen más de un hecho o se comprendan más de un hecho, se las van a desechar. Tienen que ser muy concretos, una por cada hecho, una por cada extremo que quieran acreditar en el proceso relacionado con cada uno de los hechos. Diga si es cierto como lo es que usted habita el inmueble, que usted actualmente ocupa el inmueble y también lo habita, y también diga si es cierto como lo es que usted me cerró la puerta y diga si es cierto, me la van a desechar. Tiene que ser hecho por hecho, hecho por hecho. ¿Ok? Además, que esto es luego lo que cuesta un poco más de trabajo plantear, las posiciones, ojo con esto, no pueden estar planteadas, pueden, en sentido negativo. Esto es muy importante. Diga si es cierto como lo es que usted no pagó la pensión alimenticia del menor. Me la van a desechar. No pueden utilizar negaciones al momento de hacer la posición. Entonces, como es, son muchas cosas. Me duele la cabeza. A ver, no. Tienen que buscar las palabras. Generalmente se utilizan palabras como esta. Diga si es cierto como lo es que usted se abstuvo de pagar la pensión alimenticia del menor Juan, ¿ok? Nombre completo.
Fíjense cómo no estoy planteando la posición en un sentido negativo, pero estoy envolviendo una negación en una afirmación. Diga si es cierto como lo es que se abstuvo de pagar, te abstuviste de pagar. Entonces, si te abstuviste, la abstención significa que no hiciste algo. Te abstuviste de pagar, o sea, eso quiere decir que no pagaste la pensión alimenticia, pero no utilicé la palabra no. ¿Se fijan cómo se plantean en sentido negativo? Tendría que ser más o menos así. Cuando ustedes vayan a asesorar a los clientes para la absolución de estas posiciones, tienen que ser muy claros, porque muchos abogados lo que hacen es decirle al cliente, tú di que no a todo. No, por supuesto que no, porque ahí vienen las trampitas que nosotros como abogados podemos plantear en el proceso. No, 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 diga si es cierto como lo es, que usted se abstuvo de pagar. No, 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 a ver, dijiste que no, entonces te abstuviste de pagar, quiere decir que no pagaste. Y por decirle que no, entonces pues ya dijo que no pagó, ya lo confesó. Es delicado esto, por eso necesito que lo entiendan. ¿Tienen alguna duda de esto? Ok. ¿Cómo es la mecánica de la audiencia en torno a la confesional? Vamos a decir que ya me admitieron mi prueba confesional a trámite, la ofrecí bien, ya exhibí mi pliego de posiciones, ya está notificado el demandado y llega el día de la audiencia. El día de la audiencia tiene que estar presente, pues obviamente el actor con su abogado, el demandado con su abogado, en este caso, y cuando inician las audiencias en los juzgados civiles, ni siquiera las lleva el propio juez. El juez está encerrado en su cubículo. Generalmente las llevan los secretarios de acuerdos y tienen un escribano que les está apoyando. Y entonces salen a vocearlos en el tribunal. Pérez Sánchez Miguel Ángel contra Alondra Díaz y los vocean en punto. Si alguna regla de oro tenemos los abogados es que hay que estar puntualísimos en las audiencias. Podemos llegar tarde a muchos lados, pero jamás a una audiencia, jóvenes, jamás a una audiencia, porque ahí sí puede ser fatal. Entonces, ya que vocean a las partes, pues les entregamos las credenciales, yo le entrego la credencial del actor, mi cédula profesional, el demandado le entrega su cédula, perdón, su credencial, la cédula del abogado del demandado, y entonces se va a ir el escribano a levantar el acta. Y va a levantar la comparecencia, siendo las 12 horas del día tal, se encuentra presentes en el local del juzgado el señor tal en su carácter de parte actor, asistido a su abogado patrono, licenciado Luis Francisco Peña, quien se identifica con su cédula profesional, marcada con el número 5732924, expedida a su favor por tal. Estamos constituidos para la celebración de la audiencia de ley, tal y como se ordena en el auto de fecha tal, admisión de pruebas, y en este acto procedemos al desahogo de la prueba confesional. Cuando se absuelve la prueba confesional, ya cuando se va a desahogar, que este es el último momento, el desahogo de la prueba confesional. ¿Esto cómo se hace? Si yo, por ejemplo, como actor, ofrecí la prueba confesional a cargo del demandado, quiere decir que yo como actor, el abogado del actor va a ser el que plantee las posiciones, el que haga las preguntas. Por lo tanto, el secretario o la secretaria de acuerdos nos va a llamar al abogado del actor, al actor y al demandado. Si el demandado va a resolver o va a absolver las posiciones, no puede estar presente su abogado, por ley, porque el abogado se entiende que puede ayudarle a resolver o absolver las preguntas. No puede ser así. Si el demandado va a absolver posiciones, no puede estar presente el abogado, pero sí va a estar presente el abogado del actor, junto con el actor, por supuesto. Y no es dejarlos en estado de indefensión, porque también es al revés. Cuando el actor vaya a absolver las posiciones del demandado, no puede estar presente el abogado del actor, evidentemente. Y entonces, ya que estamos sentaditos ahí en frente del escritorio, lo que va a hacer el secretario de acuerdos en ese momento es extraer del seguro del juzgado, y el seguro del juzgado es un locker, es un estante, no crean que es otra cosa. Sacan de un estante el pliego de posiciones, el sobrecito cerrado, lo abren, la secretaria de acuerdos lo va a ver, está firmado por el actor, sí, muy bien, y va a proceder a calificar todas y cada una de las posiciones.
Incluso se va a la oficina del juez y a puerta cerrada califica las preguntas. Y regresan después de un rato. Y entonces ahora sí le dicen al escribano, a ver, anótate ahí. La primera, la quinta, la sexta, la octava, la novena, la décima, no se admiten por ser insidiosas. Tal y tal no se admiten porque no tienen relación con la litis. Tal y tal no se admiten porque están planteadas en sentido negativo. Entonces se admiten la 2 y la 5. No se sientan mal si de pronto algunos juzgadores no les admiten muchas. El chiste es que admitan las posiciones que necesiten ustedes para poder acreditar sus extremos en juicio. Claro, hay algunos abogados a los que no les admiten ninguna, ahí sí siéntanse mal. Pero si les admiten las preguntas pues necesarias para que ustedes puedan acreditar lo que quieren, pues ya está con eso. Algunos juzgadores admiten todas como mantequilla, otros son muy estrictos en sus criterios y admiten una o dos. Yo creo que es necesario con esta y esta. ¿Ok? Y las preguntas no las articulo yo como abogado, las va a articular el secretario de acuerdos. De hecho, el secretario de acuerdos le dice al demandado, a ver, no responda nada que le diga el abogado. Yo le voy a plantear las preguntas y me responde cuando yo le diga. Ah, bueno. Y ya se las pregunta el secretario al demandado. Diga si es cierto como lo es tal situación. El demandado o el absolvente tiene que responder de manera categórica. ¿Qué quiere decir de manera categórica? Debe de responder sí o no. No puede decir no me acuerdo, tal vez en algún momento, porque en el momento que no responda de manera categórica, lo tienen por confeso. Automáticamente lo tienen por confeso. ¿Ok? Es importante esto. Ahora, ¿qué pasa si hay alguna otra pregunta que yo quiera plantear al momento de la litis? ¿Se puede hacer? ¿El abogado puede plantear nuevas posiciones al momento de la litis? Sí, por supuesto que sí puede. Ya que terminó de responder estas o absolver estas posiciones la parte demandada, le va a preguntar el secretario o la secretaria al abogado, ¿quiere hacer más preguntas? Porque además algunos ponen ahí en el pliego, me reservo mi derecho para plantear más posiciones de manera verbal el día de la audiencia. Pues sí, sí se puede hacer. Si yo planteo posiciones verbales, las va a anotar el escribano y otra vez se las va a llevar con el juzgador para que las califique de legales o no. Si no pasa ninguna, pues ya no habrá pasado ninguna. Puedo replantear la pregunta en ese momento si es que no pasó y ya la calificarán. Y algo que no nadie sabe, más bien, perdón, algo que muchas personas no saben es que el demandado, el que está absolviendo o el actor que está absolviendo posiciones, puede plantear preguntas en ese momento. Sí, sí pueden plantear preguntas, la ley lo dice. Entonces, si el actor está ahí presente y el demandado es el absolvente, el demandado en ese momento puede plantear una posición al actor. Casi nadie hace ejercicio de este derecho porque casi nadie sabe que esto se puede hacer. Pero bueno, una vez que se responden estas preguntas, si es el único objeto de esa audiencia, porque además como en el juzgado tienen el tiempo contado, si hay testigos, técnicamente es una sola audiencia donde se tendrían que desahogar todas las pruebas, pero por razones de tiempo en el juzgado, a lo mejor ahí me van a cerrar la audiencia, ya que el actor y el demandado absolvieron la prueba confesional, a lo mejor ahí me van a cerrar la audiencia y van a fijar nueva fecha para que se celebre otra audiencia y continuar con el desahogo de pruebas. Oye, faltaron testigos y peritos, bueno, pues difiérela, lo más importante aquí eran los confesionales. Así se desahoga una prueba confesional. ¿Tienen alguna duda? Profesor, una pregunta, ¿cuánto tiempo regularmente dan para este tipo de pruebas? Hay audiencias, mi estimada Daisy, que yo he entrado y empiezan a las 11 de la mañana y han terminado a las 11 y media. Y hay audiencias que han entrado a las 9 de la mañana y han salido a las 5 o 6 de la tarde. Lo que sea necesario. Depende entonces del juzgado. Depende de la mecánica, depende de qué tantas preguntas ofrezca el actor, de qué tantas preguntas plantea el demandado. Por eso normalmente las difieren. Pero hay que ser prudentes. Digo, si voy a hacer preguntas, voy a plantear posiciones, pues voy a preguntar lo que tengo que preguntar. A lo mejor, no sé, 15, 20 preguntas, ok. Hay quienes hacen 5 o 6 muy concretos. Y hay abogados que se avientan, sí me ha tocado,
Me tocó un asunto con Comex, donde el abogado planteó como 500 preguntas. Entonces, depende. Depende de la audiencia y todo eso. Y cuando el juzgador o el secretario de acuerdos ve esas 500 preguntas, es un tema. Hasta de malas se ponen. Pero bueno, ahora ya son cosas ahí de la profesión. ¿Alguna otra duda? No, gracias. Uh-huh. ¿Tienen alguna duda de la prueba confesional? Importante la prueba confesional. Vamos a hablar ahora de la prueba testimonial. Es la segunda de las pruebas que vamos a platicar. Como ustedes ya lo saben porque lo hemos platicado, la prueba testimonial sí se tiene que anunciar. Anunciar significa que tengo que mencionarla en la demanda, en la contestación o en el desahogo. Desde ahí tengo que anunciar. Estos hechos les constan a estos dos señores y tienen su domicilio en tal lugar. Ya está anunciada. De esta manera el juez ya sabe que no voy a llegar a ofrecer testigos improvisados al momento en que haga mi escrito de ofrecimiento de pruebas. Si yo no anuncié un testigo en la demanda, contestación, reconvención o desahogo de vista, a las excepciones y defensas, y ofrezco si yo no los anuncié y ofrezco el testigo en el escrito de ofrecimiento de pruebas, me lo van a desechar. Automáticamente. Si sí lo anuncié, entonces en mi escrito de ofrecimiento de pruebas, ahora sí, número 2 romano, ofrezco la prueba testimonial con negritas a cargo del señor Juan Pérez Colote. ¿Ok? Y aquí hay varias posibilidades. Que yo conozca el domicilio. Número 1, perdón. Aquí hay varias posibilidades. Número 1, que yo me comprometa a llevar el testigo el día de la audiencia. Tengo que señalar el domicilio. Juan Pérez Colote tiene su domicilio en el inmueble ubicado en tal lugar. Ofrezco la prueba testimonial a cargo del señor Juan Pérez Colote, quien tiene su domicilio en tal lugar. Al tenor del interrogatorio, aquí las preguntas no se llaman posiciones, aquí sí hay un interrogatorio. Al tenor del interrogatorio que se realizará en el momento procedimental oportuno. Me comprometo a llevar a este testigo el día y la hora que su señoría determine para la celebración de la audiencia de ley. Y ese es el primer supuesto. Ustedes se comprometen a llevar al testigo. Y otra vez la letanía. Esta prueba la relaciono con los hechos marcados con el número 2, 3 y 4 y se ofrece con la intención de acreditar tal y tal y tal y tal. Ojo, ustedes no son el juez, no pueden tener por acreditado algo, porque hay abogados que al momento de redactar esto, esta prueba acredita tal, tal, tal. A ver, no. El único que tiene por acreditado es el juez. Ustedes tienen que ponerle una redacción más o menos así. Esta prueba tiende a acreditar o se ofrece con la finalidad de acreditar tal situación. El único que puede tener por acreditado es el juez, ustedes no. ¿Ok? Bueno, entonces no hay más cosa que decir en torno al ofrecimiento. Se ofrezco la prueba testimonial a cargo del señor tal, quien tiene su domicilio en tal lugar, al tenor del interrogatorio que se realizará el día de la audiencia de ley que determine este juzgado. Relaciono esta prueba con todos mis hechos y se ofrece con la finalidad de acreditar tal lugar, de acreditar tales extremos en juicio, perdón. Ahora, puede ser que ustedes no tengan posibilidades de llevar al testigo. A lo mejor es un testigo que no quiere presentarse al juicio porque por alguna razón tiene miedo, no quiere, les cae mal, lo que sea. Ustedes pueden solicitarle al juzgador que el propio juzgado sea el que cite al testigo. Juez, ofrezco como testigo al representante legal de la persona moral tal. ¿Ok? Cuando ustedes ofrecen la testimonial a cargo de una persona moral, no lo van a hacer a cargo de la persona moral, obviamente, lo van a hacer a cargo del representante legal o el administrador único. También por hechos propios y personalísimos, por todo aquello que sepa el administrador. Ahora, si el administrador es el que representa y ejerce la capacidad de ejercicio de la persona moral, pues no puede desconocer los hechos. Por eso hay que ofrecerlo por hechos propios y de manera personalísima. Y si yo sé que no me van a hacer caso a mí,
juez, por favor, tú cita a este testigo. Yo me veo imposibilitado, a mí no me van a hacer caso. Este es el domicilio donde tienes que citarlo para que comparezca a la audiencia. Y entonces, si pido eso, el juez, ok, está bien, se admite la prueba testimonial a cargo de esta persona moral. Elabórese cédula de notificación para que en el domicilio de la persona moral señalado se le notifique para que asista a absolver posiciones el día y la hora señalados. Existen esas dos posibilidades. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno. Y entonces, me admiten la prueba testimonial en estos términos planteados. ¿Qué pasa si me admiten una prueba, ya está admitida en la audiencia, y al momento, está admitida, perdón, en el auto admisorio de pruebas, y al día de la audiencia no se presenta el testigo y yo me comprometí a presentarlo? Si yo no me comprometí a presentarlo, pues la van a diferir porque no estaba a mi cargo, no era mi responsabilidad. Deferimos la audiencia hasta que se notifique el testigo y venga. Y como no quisiste comparecer, ahora te voy a fijar una medida de premio. Te voy a multar con tanto, después te multo con más dinero, después arresto por 36 horas, ¿ok? Que son las medidas de premio. Ahora, si yo me comprometí a presentarlo y no lo llevo, una prueba que ya estaba admitida y no se desahoga en la audiencia por razones imputables a las partes, eso se llama que la prueba queda desierta. Ya me la admitieron, pero por falta de interés jurídico, por falta de interés procedimental, yo no la desahogué en la audiencia de ley, yo no presenté el testigo y yo me comprometí a presentarlo. Ah, pues el día de la audiencia me van a declarar desierta esa prueba. Si yo en la confesional me la admitieron y no ofrecí el pliego de posiciones y llega a la audiencia, me la van a declarar desierta. ¿Sí me explico o no? ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno, ¿Y qué sucede cuando la dejan desierta, profesor? pues ya no la puedes presentar, perdiste la prueba. Desierto Ah, ok. significa que ya perdiste tu derecho para desahogar esa prueba que ya estaba admitida. Y te quedaste sin la confesional y te quedaste sin la testimonial o te quedaste sin la prueba que haya quedado desierta, perdón. ¿Ok? Ah, ok, sí. Pero Imagínense. sí puedo dar, pero sí, sí cuentan el resto de las pruebas. O sea, Sí, el esas sí resto de las las puedo pruebas sí. presentar. El resto de las Ah, pruebas sí. Pero a lo mejor necesitabas, a lo mejor era vital la declaración del representante de la inmobiliaria. Ya quedó desierta. Pues vamos a ver cómo valora el juez el resto de las pruebas. Ya tenemos una menos. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo es la mecánica de la audiencia para el desahogo de la prueba testimonial? Generalmente se ofrecen dos testigos, ya lo habíamos comentado en clase. Si ofrezco más de dos, seguramente me va a prevenir el juzgado. Oye, reduce tu número de testigos a dos. Si no lo haces tú, lo hago yo. Tienes 3 días para decirme cuáles prefieres. Y ya voy con mis dos testigos. ¿Pueden admitirse más de dos? Sí, y eso ya depende del criterio del juzgador, total y absolutamente. ¿Ok? Pero bueno, llegado el día de la audiencia de ley. profesor, perdón, me perdí un poquito. Si yo lo ofrezco y yo pedí que se le notificara y él no se presenta, ¿también queda desierta? No, que es lo que le estaba comentando. Si yo Solo pedí es si, sí, ahí te va. perdón, solo es si yo me ofrezco a llevarlo, ¿no? Exactamente. Si tú te Ok. ofreces a llevarlo y no va, queda desierta. Si tú ofreces el testigo y manifiestas imposibilidad para llevarlo y lo van a notificar, y si el testigo no va, primero van a diferir la audiencia. Dos, van a volver a notificar al testigo y le van a decir ahora sí, con un apercibimiento. Si en la siguiente audiencia no compareces, te apercibo. Segundo apercibimiento, lo van a multar. Si la tercera vez no va, le van a poner una multa más grande. Si la cuarta vez no va, lo van a arrestar con 36 horas. ¿Ok? Por desacato a mandato judicial, evidentemente. Gracias, profesor. Claro que sí. ¿Alguien más? Bueno, les comentaba, no hay testigas, jóvenes. Eso no existe. Las testigas no existen. Para masculino y femenino son testigos. Los testigos no atestiguan. Los testigos declaran. ¿Ok? Se llama declaración, no atestiguamiento, o no sé cómo les dicen. Voy a declarar porque soy testigo. Ah, ok, muy bien.
para que conozcamos esto. Ahora, el día de la audiencia voy con mis 2 testigos, puntualito, va el abogado, va el actor, igual me salen a vocear, entrego las identificaciones del actor y de los 2 testigos, la IFE, vigente, pasaporte, el abogado da su cédula, y entonces otra vez se meten a levantar el acta, siendo las tantas horas del día tal, ubicados en el juzgado tal en la Ciudad de México, está presente la parte actora con su abogado, licenciado tal, quien se identifica con tal. Y continuamos con la audiencia de ley, y en esta ocasión procedemos al desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora. Y los testigos van a tener que estar ubicados automáticamente en lugares totalmente distintos del juzgado. No van a poder tener contacto porque no se pueden soplar entre ellos y me van a llamar uno por uno. A ver, abogado, páseme este testigo. Ah, ok. Y lo primero que van a hacer con el testigo, ojo, aquí las preguntas que le voy a hacer al testigo no se tienen que ofrecer por escrito. El día de la audiencia, yo como abogado las tengo que plantear de manera verbal. Ahorita les voy a explicar de la mecánica. Bueno, lo primero que le van a preguntar al testigo son unas preguntas que se llaman preguntas de tachas de testigos. Le van a preguntar al testigo su nombre completo, sus generales, dónde vive, su edad, su ocupación. Y luego le van a hacer estas preguntas de tachas de testigos. ¿Qué son esas preguntas de tachas de testigos? Son preguntas que tienden a acreditar si el testigo tiene algún tipo de relación o no, o algún tipo de interés en el pleito con el actor o con el demandado. ¿Ok? ¿Usted tiene algún tipo de parentesco con el actor? Sí. Uy, pues ya estamos mal. Porque son parientes. Y si son parientes, pues asumimos que hay algún tipo de interés. Pueden absolver las preguntas, pueden responderlas, no pasa absolutamente nada. Pero les va a restar eficacia probatoria. A menos que sea una cuestión familiar o penal, que ahí depende mucho de la valoración de los juzgadores, pero en materia civil y mercantil, si son parientes, se ve mal. Y de cajón hay el juez que asume que hay algún interés por parte del testigo. Oiga, ¿trabaja para el actor o para el demandado? Sí. Ah, pues otro touch. ¿Es factor o dependiente económico? Sí. Híjole. Y la de oro, ¿tiene algún tipo de interés en el presente juicio? ¿Qué debe de responder el testigo, jóvenes? Que no. Exacto, que no. Generalmente no se debería, nosotros como abogados no deberíamos de preparar los testigos, pero bueno, cuando ustedes escuchan, ¿tiene algún tipo de interés en el juicio? Y escuchan sí, automáticamente se les derrumba todo el momento, porque quiere decir que esa prueba prácticamente está viciada. Pueden desarrollarla, claro, les van a hacer las preguntas, pero pues ya está viciada, ¿ok? ¿Tienen alguna duda de lo que comentamos el día de hoy, jóvenes? Y por ejemplo, en caso de una guardia, custodia o pérdida patria potestad sobre unos menores y que la abuelita sea la que quiere pelear la guardia, custodia y patria potestad de los niños porque los papás son unos adictos. Pues la abuelita Y tiene o que sea, plantear su proceso. judicialmente son declarados como incompetentes para poder llevar la representación judicial legal de los menores. Ok. Ahí, o sea, Ay, que, perdón, Daisy, es que, a ver, cuéntame. perdón, ahí obviamente sí hay un interés, ¿no? Y me imagino que los familiares, como tíos de los menores, pues sí tienen un interés, Sí, pero a ver, exacto, es lo que les comentaba. Si yo soy actor o demandado, yo no puedo responder una testimonial. Si yo soy actor o demandado, tengo que absolver una confesional. Los testigos se supone que no tienen relación en la litis, no tienen ningún tipo de interés. Son personas a las que les constan los hechos porque los percibieron a través de los sentidos. Que en algún caso, en los casos de la materia familiar, por supuesto que pueden ser parientes, porque son los que conviven íntimamente con los menores y todo esto. Entonces, en materia familiar, el juez sí lo valora, por supuesto que sí. Oye, pues si no es el abuelito, la abuelita, ¿quién va a ser? Pero no tienen que ser parte. Si la abuelita es la que está peleando, no puede ser testigo. ¿Sí me explico?
Sí, pero yo me refería, por ejemplo, a los tíos, Ah, sí, a los por primos. supuesto. Si los tíos no tienen interés, o sea, ellos no son los que se quieren quedar con la patria potestad, y les consta algún hecho, pues sí pueden declarar, por supuesto que sí, y ya quedará al prudente arbitrio del juez. ¿Ok? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, muchachos, les agradezco mucho, muchachos y muchachas. Nos vemos en la mañana del sábado para continuar con laboral. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Buen día. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profesor. Buen día. Buen día.